¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es DTV Primera Edición. Estamos comenzando en una jornada donde seguramente lo que pase esta tarde en economía, reunión del ministro Martín Guzmán con gobernadores. Hubo una gestión de último momento de Alberto Fernández y van a estar presentes representantes de los gobiernos radicales. Esto es Jujuy, es Corrientes y Mendoza. No va a estar presente el titular del gobierno de Cava, Horacio Rodríguez Larreta, pero bueno, la verdad que la negociación política se concretó en el día de ayer. Habló Alberto Fernández con Gerardo Morales y van a participar representantes de esas tres provincias opositoras de la reunión, donde están anticipando fuentes de economía. Va a haber con seguridad datos muy importantes del momento en el cual se encuentra la negociación del gobierno argentino con el fondo para ver si hay acuerdo en alguno de los primeros 2 meses de este año 2022. Eso seguramente se va a trasladar después al Congreso, seguramente se va a debatir este acuerdo en lo que tiene que ver con el plan plurianual. Así que por acá las cuestiones principales de esta tarde. Comenzamos saludando a mis dos compañeras. Primero ella, Silvina Angiono. Hola Silvina, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Pato, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, Silvina, ¿de qué nos vamos a ocupar, Silvina? Bueno, nos vamos a ocupar del temario que va a incluir las sesiones extraordinarias que todavía no están convocadas. Aparentemente en estos días el presidente va a firmar el decreto de convocatoria. Todavía no se sabe si va a ser para febrero, para las últimas 2 semanas de enero. Aparentemente la idea es que sea las 2 últimas semanas de enero y febrero. Recordemos que para la convocatoria tienen que estar incluidos los temas que le interesen solamente al Poder Ejecutivo. Algunos de ellos ya están en el Congreso y otros los tiene que enviar. Como recién hablabas vos del plan plurianual, por ejemplo, todavía no está incluido. Ahí estamos. Bueno, Silvina Angiono, que está de estreno, así que bienvenida, Silvina, esta tarde. Bueno, y Caro Ramos, en cambio, con muchos años de experiencia Pato, acá. Bueno, me parece que ese saquito sí, ¿no? Este saquito sí. Viste, ahí estamos. Es verdad. Bueno, Caro Ramos, ¿de qué nos ocupamos? Bueno, vamos a hablar de 2 temas, complementando también un poco con lo que contaba Silvina. Por un lado, un repaso de todas las sesiones que hubo el año pasado. Hubo poca actividad, Pato, en comparación a 2020. Es paradójico porque en el año de la pandemia hubo sesiones virtuales y eso agilizó bastante lo que fue la actividad parlamentaria. Sin embargo, el año pasado, el año que acaba de terminar, tuvo menos cantidad de sesiones. De todos modos, hubo algunas leyes importantes que vamos a estar repasando. Hubo un par de sesiones en minoría también que vamos a recordar. Por otra parte, vamos a hablar de uno de los grandes debates de este año que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Sí. Ya hay un proyecto enviado al Senado, luego vendrá a la Cámara de Diputados. Vamos a repasar en qué consiste, cuál es la nueva composición que está proponiendo el Ejecutivo después del fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de la conformación actual. Un tema muy sensible, el tema Consejo de la Magistratura, porque recordamos que hay plazos impuestos por la Corte Hasta Suprema. abril, Pato. Efectivamente. Enero es un mes donde generalmente no pasa nada por la famosa feria de enero a nivel judicial. O sea que te quedaría febrero y marzo. Están indicando que los tiempos están como muy urgidos. Podría ser uno de los temas también que se incluyan en la convocatoria extraordinaria. También es una de las versiones que está circulando por estas horas también. Claro, porque lo que pide la Corte es ampliar la cantidad de integrantes. Y entonces lo que podría haber sería otro proyecto. Hay un proyecto que, como dice Silvina, posiblemente integraría la lista de temas para extraordinarias, un proyecto del Ejecutivo, y hay también otro proyecto de el diputado Pablo Tonelli también. Cierto, que tiene que ver con eso. Sí. Bueno, puede ser que sea parte también del debate. De todos modos, recordemos que el proyecto del Ejecutivo fue girado primero al Senado y esto no fue al azar, porque el Senado es la Cámara que preside la vicepresidenta Cristina Kirchner, que además fue la impulsora de la reforma de 2006 que posibilitó la conformación actual. Entonces esto tiene todo un contexto político en el cual además los temas judiciales sabemos que le interesan particularmente a la vicepresidenta. Así que el debate va a empezar por ese motivo, creo yo, por la Cámara Alta. La posición de Cristina en ese momento tenía mucho que ver con lo que era la reforma del 2014. Lo que dice siempre la presidenta es que ella reivindica el rol de que los diputados y senadores son elegidos por el pueblo.
Y en cambio, los representantes académicos o los abogados o los propios jueces no tienen una elección popular. Y acordate que esa era una cuestión central que se planteaba en la reforma del 14, esa reforma del 14 que fue votada en diputados y senadores, pero que fue rechazada por la Corte. Pero esa posición de la expresidenta y actual vice es esa. Más importancia para la dirigencia política porque tienen el respaldo del voto popular. Claro. Así que bueno, pero me parece que este es un tema central, como dicen las dos, pero la cuestión económica a partir de los posibles anuncios del ministro de Economía, bueno, me parece que van a marcar los tiempos que vienen. Otro dato, porque sé hasta ahí nomás, les pregunto a ambas que han averiguado, fue el lío que se armó dentro de Juntos por el Cambio por esa foto de Patricia Bullrich con Milei, donde habían planteado, por ejemplo, la rebaja en el IVA. Y eso generó, por un lado, la crítica de sectores radicales y también la crítica de la gente de la coalición cívica. Digo, no sé si ha habido algún otro dato nuevo en eso. No, ¿no? Bueno, fue como una primera señal de coincidencias entre lo que es el PRO y el sector liberal. Da la sensación de que este año van a haber más coincidencias en las votaciones y demás. Lo cierto, Pato, es que la interna de Juntos por el Cambio está más viva que nunca. Sobre todo lo traigo a colación por la reunión de hoy, donde Larreta quedó en soledad, no yendo al encuentro con Martín Guzmán, ni tampoco enviando a ningún representante, a diferencia de los gobernadores radicales encabezados por Gerardo Morales, que fue de algún modo el garante de este acuerdo de último momento. Ellos sí van a enviar representantes, seguramente sean los vicegobernadores los que asistan hoy al Museo del Bicentenario. Pero Morales fue muy claro en el día de hoy, dijo, nosotros fuimos los que contrajimos la deuda. Claro, esa es la lo gran menos diferencia. Que podemos hacer es tener representación, sentarnos a escuchar qué es lo que tiene para decir el ministro, ¿no? Sí, vos sabés que ese es un tema, es muy complicado para Larreta también tratar de llegar indemne al año que viene, ser candidato y cómo sobrevivir a lo que es la posición de los más duros, ¿no? Porque yo creo que Larreta en otro momento dice, me siento, ¿no? El tema es que cuando te corres un carril un poquito hacia el centro, te cuestionan los sectores más duros. Pero la verdad que no estar en esta foto, que es una foto que te está pidiendo desde la lógica el gobierno, y Guzmán te dice, mira, tengo que negociar con el fondo una deuda que contrajiste vos. No te estoy pidiendo ningún compromiso demasiado exagerado, te pido una foto. No es que te está pidiendo nada, no es que te está robando un punto de la coparticipación. Digo, negarte a la foto, me parece que desde el sentido común te arriesgás a esto, a lo que te dice Gerardo Morales, ¿no? Hay que ver te si corre desde la lógica. Perdóname, hay que ver si la semana que viene va a concurrir a la reunión en la que aparentemente va a citar el presidente, donde van a estar los gobernadores que hoy no van a estar presentes. Claro. Se supone que va a ir, pero todavía no dio ninguna señal. Él cuestionó, de hecho, Rodríguez Larreta la reunión de hoy, por eso no va, ¿no? Tomó una postura igual que el resto de los gobernadores radicales, pero no va a mandar ningún enviado. Claro, exactamente. Esa es la diferencia, ¿no? No, pero te digo la verdad, uno esto lo puede analizar desde varios lugares, pero si vos te pones a mirar lo complejo, ahora se me están apareciendo estas fotos de lo que pasa con Larreta. Hubo otro dato, cuando hablamos de la imagen entre Patricia Bullrich y Milei, ojo que no solo los radicales, el sector larretista tampoco convalida eso, ¿eh? No. Ahí no está Santilli, no hay nadie, ¿no? Entonces la verdad que es como muy duro, porque tenés que ver que no se te enoje Waldo Wolf, que no se enoje Macri, que no se enoje Patricia Bullrich, que no generes rispideces dentro de Juntos por el Cambio. Es como muy difícil. Bueno, esto también tiene que ver con la composición también en el Parlamento, que vemos los 10 bloques en los que quedó conformado el interbloque. Son 10 bloques dentro de un interbloque que se supone que, digamos, tienen coincidencias mayoritarias, pero esto es una diferencia importante. Sí, digamos, el acercamiento a Milei me parece que marca un Porque además te digo, vos para el gobierno puedes decir, che, están muy divididos, me conviene. Yo creo que es un problema, porque no solo uno habla de Larreta. La verdad lo que te dice la gente cercana a Vidal, pese a que tuvo una semana espantosa, Vidal se imagina candidata o precandidata a presidenta también, Vidal. Sí. Bueno. Y Patricia Bullrich también. ¿Viste? Entonces... Es, Pato, lo que a mí me causa gracia, porque ellos lo llaman crisis de crecimiento o crisis de liderazgo, ¿no?
consecuencias de la victoria también en las urnas, donde un poco todos se sienten empoderados y evidentemente hay una disputa muy grande por los liderazgos, con Morales ya lanzado prácticamente a la carrera presidencial, también Larreta, así que tiene que ver con eso. La semana que viene, como adelantaba Silvina, va a ser importante porque se va a producir este encuentro entre jefes de bloque de diputados y de Senado, parece ser, con Guzmán en el Congreso. También participarían los gobernadores radicales, al menos, no sabemos si Larreta, pero el tema se traslada al Congreso porque esa fue la condición que puso Juntos por el Cambio para llegar a este acuerdo. Es decir, el Congreso es el ámbito donde están representadas todas las fuerzas políticas y por eso Guzmán tiene que venir acá a dar explicaciones. Todavía no se sabe si va a ser lunes o martes, eso se está definiendo también el horario, pero bueno, el tema se traslada acá a la Cámara de Diputados. Sí, hay una cuestión, ¿no?, que uno lo plantea siempre, que es como que está tan segmentada la dirigencia política, que eso es un problema y hay que acostumbrarse, es así, ¿no? Pero en otros momentos, no solo de la política argentina, sino de la realidad política global, digo, a veces estos momentos tan difíciles se solucionaban con un diálogo de a dos o de a tres, ¿no? Digo, un Alberto Fernández con Mauricio Macri. Bueno, pero Alberto Fernández es el presidente, pero que Macri no es el dueño de la oposición, no es conduce una parte. Bueno, pero el llamado entre la comunicación entre Alberto y Morales te está dando una pauta de PJ y UCR, ¿no? Sí. Totalmente. Ahora ahí viene otra cuestión, digo, ¿eso hasta cuándo se puede sostener sin que cruja Juntos por el Cambio también, no? Sí, yo coincido. Es un diálogo histórico. Gerardo Morales es un conocido de todos, ¿no? Claro, yo coincido con vos. El tema también se va a trasladar, o se trasladó ya al Congreso de alguna manera, porque el interbloque no tiene jefe. Exactamente. Al Mario Negri vencer su mandato, no fue reelecto. En diciembre se suponía que con la elección de las autoridades de la Cámara y el resto de los bloques iba a quedar conformado una presidencia en las autoridades del interbloque y eso no ocurrió. Sí. Mario Negri se corrió con un bloque tan atomizado, con un interbloque tan atomizado, con 10 bloques. Es muy difícil conducir. Y además es muy difícil también, como para el oficialismo. Además está el PRO que te dice, nosotros somos más que ellos y tal vez el titular interbloque tiene que ser Ritondo, ¿no? Bueno, hay que ver si quiere Ritondo también lidiar con 10 bloques. Un Ritondo que tampoco está atravesando el mejor momento a partir del tema de lo que pasó con los videos del Banco Provincia. De alguna manera se ve afectado. Sí, claro. ¿no? Sí. Era ministro de Seguridad. Sí, todo muy revuelto. Yo le contaba, ayer le contaba a alguna compañera de trabajo que había estado leyendo diarios y me llamó la atención lo duro que eran medios muy cuidadosos para con De Loredo en Córdoba, por ejemplo, ¿no? La verdad que me llamó la atención, pero bueno. Sí, en Córdoba ha incomodado mucho esto de que partió el bloque y que encima al día después perdieron la votación para bienes personales, ¿no? Además, Negri era un diputado que reunía mucho consenso, o sea, tenía la voz cantante en ese interbloque y además era el interlocutor directo del oficialismo, o sea, el oficialismo, más allá de las diferencias que podía tener con Juntos por el Cambio, tenía en Negri un interlocutor válido. Exacto, y conocido. Exactamente. Con experiencia parlamentaria. Totalmente. Entonces ahora, al quedar vacío ese lugar, hay que ver quién puede reemplazar ese lugar que ejercía Mario Negri. Ahí estamos. Bueno, no sé si trabajó mucho en la producción, no tiene mucha memoria, pero me dijeron que Caro Ramos va a repasar lo que pasó en cada una de las sesiones, Cada una de las sesiones, porque, mucha memoria, Ramos. Sí, mucha memoria y también ayuda de archivo, ¿no? Por supuesto. A ver. Vamos a empezar de todos modos desde el 1 de marzo, que fue el inicio de las sesiones ordinarias. Y las primeras 2 sesiones es curioso porque no tuvieron quórum. Fueron 2 sesiones convocadas por la oposición en ese momento, 25 de marzo, casi un mes después del inicio del periodo ordinario. Recordarás, Pato, que en ese momento estaba muy en auge el tema biocombustibles porque el Senado había aprobado esta media sanción por unanimidad que prorrogaba el régimen por 4 años. La oposición aquí quería avanzar con esa prórroga. El Ejecutivo tenía reparos a esa media sanción porque no era la ley que el gobierno quería en ese momento. Lo raro, perdóname, Caro, si no me equivoco, era que la había impulsado la ley la senadora santafesina Sagnum,
muy cámpora, y acá la modificó otro cámpora que era Marcos Clery también. Era raro eso. Bueno, sí. Santa Fe muy involucrada en este tema. Córdoba también un amplio rechazo por parte de los diputados que responden a Schiaretti. Un debate muy, muy álgido, y en ese momento la oposición, Juntos por el Cambio, había pedido esta sesión especial, no consiguió el quórum, y después había pedido otra sesión especial, no sé si quizás también Silvina lo recuerde, por el tema ganancias. ¿Se acuerdan que en ese momento se debatía la suba del mínimo no imponible, del impuesto a las ganancias, y se había convocado a una sesión después de la de biocombustibles para tratar ese tema, argumentando que, bueno, nosotros queremos tratar los dos temas, no solamente biocombustibles. Esa tampoco tuvo quórum porque la intención de Massa era que se debata el día sábado, ¿se acuerdan? Sí. Primera sesión después de muchos años, un día sábado aquí en Diputados, así que en ese sentido fue bastante novedoso lo que hizo el oficialismo. Vamos justamente a esa sesión que fue el 27 de marzo, poquito tiempo después de esas dos sesiones fracasadas. Ahí se aprobaron varios proyectos. Uno fue el de ganancias, que lo impulsaba, como decíamos, Sergio Massa, la suba del piso a partir del cual se empieza a tributar. Y era el reclamo de muchos gremios con buenos convenios, ¿no? Exactamente, sí, camioneros, transporte. Seguro, efectivamente, bancarios. Claro, después, aceiteros. De todos modos, se le dio al Ejecutivo la facultad de actualizar ese piso, porque lo cierto es que con la inflación en un momento del año quedó desactualizado, entonces el Ejecutivo ahí tuvo que meter mano y actualizar también el piso. Y también hubo cambios en el monotributo, el régimen de pequeños contribuyentes, recordemos, para establecer una especie de puente con el régimen general y aliviar la carga fiscal. Todo esto se enmarca en este paquete de alivio fiscal. Hubo varios alivios fiscales durante el año, estos fueron los dos primeros. También, Pato, se declaró en esa sesión la emergencia en zonas afectadas por los incendios. Recuerdan, bueno, ahora tenemos... Esa ley habrá que volver a repetir el 27 de marzo del 2022, ¿no? Seguramente, y ampliando las zonas, porque ahí hablábamos solamente de lo que es Cuyamén y el Bolsón. Ahora tenemos muchísimas otras zonas también, lamentablemente, con incendios, sobre todo en la parte costera de Chubut. Ahí, que era más raro, efectivamente. Era más común en la zona oeste, efectivamente. Exactamente. También tuvimos esta ley de prevención y control del dopaje en el deporte. Y, por último, la famosa ley Yolanda, que es la ley de educación ambiental integral, que de algún modo replicó la ley Micaela, para que los funcionarios públicos se capaciten en lo que es medio ambiente. Todavía, tengo entendido, no se puso en marcha estas capacitaciones, pero fue una ley muy consensuada y votada. Mira, con lo que está mayoría. pasando con el debate sobre la explotación offshore, sí o no, en Mar del Plata, me parece que el tema del debate integral mucho no ha avanzado, me parece. Bueno, pero bueno, dale. Bueno, ahí se ve la importancia. Exactamente. Vamos a la siguiente sesión, que es la siguiente placa, si la tenemos. 19 de mayo. Pasó bastante tiempo entre una sesión y otra. Acá, seguíamos con el tema de mucho COVID, me parece, ¿no? Sí, ¿te acordás? seguimos con COVID y el tema mixtas exactamente, todavía, ¿no? Sí, no sí, estaba sí. todavía la vuelta a la presencialidad total. El 19 de mayo se aprobaron 5 proyectos y acá tuvimos uno de los grandes debates del año, que fue la postergación de las PASO y de las elecciones generales. Hubo muchísimo debate sobre este tema, incluso en Casa Rosada, donde el ministro Guado de Pedro ofició un poco de el hombre que tejió los acuerdos, ¿no? Con la oposición, con los jefes con de aquella bloque. Convocatoria, acordate, a Jorge Macri, y Ritondo y Kicillof. Y Máximo. También. Acordando esta postergación de las PASO, que después, con el diario del lunes, nos dimos cuenta que realmente funcionó, ¿no? Porque, bueno... Sí, ahí hubo una de las pocas veces que hubo acuerdo con la oposición, me acuerdo, ¿no? Fue una foto importante. Sí, pero después se extendió acá. Exacto, se extendió acá, se aprobó, creo que por unanimidad en ambas cámaras, y funcionó porque el plan de vacunación siguió avanzando y llegamos a la fecha de la elección con más gente vacunada, ¿no? Sí. Obviamente, de todos modos, hubo protocolos sanitarios. En las PASO fue bastante caótico, igual. Bastante caótico. Después en las elecciones generales se aceitó un poco más el mecanismo, pero en las PASO fue bastante... Y estaban más relajados los controles para la elección general que para la PASO, me parece. Exactamente. Sí.
También en esa sesión se aprobó la suspensión de 2 causales de caducidad de los partidos políticos para que todos los partidos pudieran participar de la elección, porque algunos no habían podido celebrar sus elecciones internas, entonces eso los complicaba a la hora de participar. También este proyecto de Baliuca, que después se terminó pasando a las filas del oficialismo, fortalecimiento del sistema de bomberos voluntarios. También tuvimos otro alivio fiscal, en este caso para empresas. Se modificaron lo que son las alícuotas que pagaban las empresas en concepto de ganancias. Y un proyecto que quedó trabado en el Senado, que fue ayuda a transportistas que eran los que escolares. hacía mucho tiempo que no están trabajando. Son los titulares de los colectivos naranjas, que en toda la capital del conurbano hay centenares, son los que llevan y traen chicos de escuelas públicas y privadas y que como consecuencia de la pandemia estaban sin trabajar. Como no trabajaban, no cobraban y estaba en una situación muy caótica. Acordate que había mucha concentración en el Obelisco, eran miles los afectados, efectivamente. Exactamente. Vamos a la siguiente sesión, así seguimos avanzando en el año. 10 de junio, una nueva sesión, se aprobaron 4 proyectos. Consenso Fiscal 2020. Bueno, este año vamos a tener otra vez el Consenso Fiscal edición 2021 o 2022 en realidad, porque 2022. ¿Se firmó este año o lo que fue el año pasado? Bueno, para mí sí, es el 2021. Es que estamos en esta transición todavía, pero ya hay un nuevo Consenso Fiscal. Producto también de la caída del presupuesto 2022, que un poco provocó un desbarajuste en lo que son las cuentas provinciales y los gobernadores tenían que subsanar esa situación, así que se firmó un nuevo consenso fiscal. Zonas frías, otro de los grandes debates, descuento en las tarifas de gas para zonas con temperaturas bajas. Sí. Casi toda la provincia de Buenos Aires, si no recuerdo mal, todo Mendoza también, y bueno, la Patagonia también continuó. También algunas zonas de San Juan, de Salta. Fue un debate intenso. Caro, una consulta para vos y para Silvina, en función, porque esto se votaba cuando el oficialismo estaba un poquito más cómodo en materia de números, y sin embargo acá hubo, no sé si fue el único, pero un acuerdo del bloque del Frente de Todos con el Topo Rodríguez, que es el que conduce este bloque bonaerense con Randazzo y Graciela Camaño. Digo, esa sociedad que no se repitió, ahora parece como indispensable para el oficialismo. Si están todos los puentes o casi todos rotos con Juntos por el Cambio y necesitas 129, bueno, multiplicar esta posibilidad que se dio con Zonas Frías es como uno de los pocos caminos que tiene el gobierno, me parece, ¿no? Sí, ahora está Randazzo ahí en ese bloque también. Claro, exactamente. Entonces, no estaba Randazzo, en ese momento no estaba Randazzo, claro. Si bien Randazzo no terminó muy bien su gestión, bueno, ahora puede ser un puente. Claro, sí. Porque ese es un bloque donde ellos son 3 nada más, ¿no? Pero hay una situación ampliada con los 4 cordobeses. Exacto. Bueno, pero está bien lo que comentan porque esa alianza que vimos en esa ley después quizá no la vimos replicada en otras leyes. Sí. Cupo laboral, lo último, zonas frías, gran impulso de Máximo Kirchner. Ahí claro, por eso digo, él fue el principal impulsor de esta ley. Cupo laboral travesti trans, una conquista importante del movimiento feminista transfeminista, para que este sector de la población también tenga una inclusión laboral efectiva. Y otra ley que trajo bastante revuelo, que fue la de equidad de género en los medios de comunicación, ¿no? Para darle más participación a las mujeres en los lugares de toma de decisiones, en consejos editoriales y demás lugares donde se toman decisiones en los medios de comunicación y evitar situaciones de acoso laboral. Esto queda remitido a lo que acontece en los medios públicos, ¿no? Si hay un medio privado que quiere tomarlo, lo toma. Pero la obligatoriedad corre para los medios públicos, me parece. Corre, exactamente, pero para los medios privados había habido toda una discusión por el tema pauta oficial. Claro. Porque los medios que incorporaran medidas positivas para con las mujeres iban a tener incentivos a la hora de la pauta y los que no las incorporaran no. Entonces ahí fue la mayor discusión. Oposición importante de grandes medios que se negaban a esta modificación. Vamos a la siguiente sesión, el 1 de julio. Llegamos al segundo semestre. Bueno, acá fue una sesión conflictiva porque se acuerdan que en ese momento la diputada Najul, si no me equivoco, había pedido sobre tablas tratar un proyecto para destrabar el acuerdo con Pfizer. ¿Se acuerdan que la ley de vacunas
incluía esta famosa palabra negligencia que aparentemente impedía contratar con el laboratorio estadounidense. Y el oficialismo en ese momento bloqueó la votación. En ese momento se hablaba de la Pfizer para niños y adolescentes, exactamente, ¿no? Con comorbilidades. Y eso generó bastante revuelo y de algún modo fue el puntapié inicial para que después el gobierno firmara este decreto que modificó finalmente la ley para destrabar ese acuerdo. En esa sesión además se aprobaron otros 4 proyectos: contraconcepción quirúrgica para personas con discapacidad, biocombustibles, finalmente el proyecto que quería Marcos Clery, Máximo y toda la plana mayor del oficialismo. Alivio fiscal para pequeños contribuyentes porque la modificación anterior había tenido una demora en la reglamentación y no se había podido aplicar, así que se aprobó un nuevo alivio fiscal. Y otro proyecto de fomento del ahorro en Perdóname, pesos. ese proyecto de biocombustibles que fue modificado de lo que venía del Senado, este proyecto votado acá después volvió a la Cámara Alta. Volvió al Senado y se aprobó, obviamente. Ahí Sagnún apoyó este proyecto. Dijeron que era enriquecedor, pero generó bastante revuelo porque bajó lo que era el corte de biocombustibles de maíz, digamos. Exactamente. Y subió el del azúcar, entonces ahí estuvo la discusión, provincias del norte. Bueno, intenso debate. Vamos al siguiente. Calmó a las provincias del norte que tenían el tema etiquetado. Tenían pánico por el tema etiquetado también. Tuvo relación, exactamente. Tuvo relación. Buena memoria, Pato. Sí, no me acuerdo. A ver, 8 de julio. 8 de julio, primera y única sesión del jefe de gabinete, ex jefe de gabinete ahora, Santiago Cafiero, y actual canciller. Fue la única vez que Cafiero asistió a diputados. También asistió una vez al Senado, pero no cumplió con lo que marca la Constitución, que es que debe presentarse una vez al mes ante cada Cámara. Siguiente placa, siguiente sesión. Vamos a ver, seguimos avanzando el año. 26 de octubre. Bueno, pasó bastante tiempo entre una Lo que pasa que ahí estábamos había sido entre septiembre y noviembre, estuvieron la PASO y la general, ¿no? Exactamente. Explica parte de la inactividad normal esa, exactamente, ¿no? siempre la campaña electoral afecta a lo que es la actividad. Ahí está. Etiquetado frontal, ¿se acuerdan después de esa sesión del fracaso que no de una tuvo semana quórum? antes? Exactamente, se aprobó finalmente la ley de los octógonos negros, protección de niños y adolescentes con cáncer, personas en situación de calle, que lo hemos tratado bastante aquí en el canal, jubilación anticipada para trabajadores de las viñas, otro alivio fiscal, en este caso para contribuyentes y también para bibliotecas populares, clubes de barrio, etcétera, entidades sin fines de lucro que se vieron afectadas por la pandemia. Ley ovina, también promoción del sector ovino. Se aumentó que perdóname, el era lo que pedía financiamiento. la oposición también para sesionar el 26 de octubre y que no estaba en el listado del 19, Exactamente. Cuando habían convocado originalmente para etiquetado frontal, en la oposición advirtieron que no era un temario consensuado. Entonces después, bueno, se juntaron, después de varias tratativas, acordaron este temario consensuado y se pudieron aprobar todos los proyectos. Y finalmente, convenciones contra la discriminación también se aprobaron en esa oportunidad. Fue una sesión muy larga, terminó bien tarde. Vamos a la siguiente placa. 16 de diciembre nos acercamos al final. Presupuesto 2022 rechazado. Si no me equivoco, quizás Silvina recuerde, pero es la primera vez que se rechaza un presupuesto, ¿no? Es la primera vez. La primera vez desde la democracia que se rechaza un presupuesto. En el recinto no había pasado nunca, había rechazado al año 2010, era el famoso tema, era en la comisión. Que como no tuvieron aprobación, ni siquiera llegó al recinto. Exactamente. Y se aprobó esta moción para tratar los cambios en bienes personales. Esto fue de viernes a la mañana a martes. Y ahora sí llegamos a la última sesión del año, 21 de diciembre. Se aprobaron estos cambios en bienes personales, no los que venían del Senado, sino los que propuso aquí el oficialismo, que realizó cambios. Se mantuvieron los montos de los nuevos mínimos no imponibles, pero se subieron las alícuotas para los patrimonios más altos. Y esa fue la última sesión del año. Total de sesiones contando solamente las que se hicieron, no las que fueron en minoría. 8 sesiones en total. Es una cantidad baja en comparación a años anteriores. Tema campaña electoral y tema sesiones virtuales o presenciales
fueron los que dificultaron un poco la búsqueda de consensos a la hora de sesionar, pero hubo leyes importantes, muchas de ellas consensuadas, así que un año con luces y sombras, podríamos decir, ¿no? Muchísimas gracias. Ella es Carolina Ramos. Vamos ahora a la presentación y la primera nota de la tarde. Por favor, a ver. Ahí estamos con la diputada Gabriela Lena en el corazón de Entre Ríos. ¿Cómo le va, diputada? Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Supongo que está en Entre Ríos, ¿no? Sí, por ahí me dice, no, estoy de vacaciones en otro lado. A ver, ¿dónde está, diputada? Estoy en Chajarí, Entre Ríos, en mi casa. Bueno, sí. Bueno. Diputada... Un placer encontrar. Igualmente. La primera de enero. Igualmente. Diputada, una consulta, primero, si se quiere, sanitaria. ¿Cómo está el tema COVID? La verdad que hay luces rojas por todos lados, 80 y pico mil casos ayer, el 70% de los que se testearon en la costa atlántica positivos. El dato tranquilizador es que, bueno, muchos contagiados, pero la verdad que afortunadamente no crecen la cantidad de camas ocupadas en terapia y los fallecimientos también es un número muy lejano de los peores momentos. Pero ¿cómo está, por lo que sabe, Chajarí y la provincia, por favor? Igual que el país. En Entre Ríos hoy hubo 3.000 casos nuevos en la provincia. Chajarí tenemos una alta cantidad de positivos. Por suerte, como vos bien lo dijiste, creo que el efecto de la vacuna ha sido bueno porque no tenemos todos estos positivos, no han sido tan difíciles en los hospitales. Los síntomas son más tranquilos que lo que veníamos viendo el año pasado. Pero obviamente que hay mucho crecimiento, mucho contagio, un alto índice de contagios y además de eso la población bajó la guardia con los cuidados. Claro. En general, entonces vemos mucho más gente que no usa los barbijos, lo notamos cuando entramos a algún lugar, las fiestas obviamente que también ha provocado un aumento masivo. Acá hubo fiestas donde había 7.000 personas y había muchísima gente después de eso, muchísimos infectados. Claro. Bueno, la gente bajó la guardia en general, ¿no? Sí. Silvina. Diputada, buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola. Quería consultarla por el tema turístico en Entre Ríos. ¿Cómo están manejando la temporada? ¿Hay alguna restricción para los turistas que ingresan a la provincia? ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para ingresar? No se necesita ningún requisito para entrar a la provincia, o sea, solamente el pase sanitario que se pide en todo el país. Por suerte hay una buena afluencia turística en la provincia, sobre todo en los lugares más turísticos más importantes. Creo que la vedette de la provincia de Entre Ríos siempre es la ciudad de Colón, que tiene playas, termas y demás. Debe ser la que tiene más índice de ocupación, pero después hay otros lugares, otras ciudades en la provincia que también tienen playas sobre el río Paraná o sobre el río Uruguay que tienen una muy buena afluencia turística y también que no están en la playa, como Gualeguay, por ejemplo, pero sí Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Federación con sus termas, La Paz, Paraná, Diamante, Victoria y lugares por ahí más chiquitos como Villa Urquiza, Hernandarias, que tienen unas playas muy lindas sobre el río Paraná. Todas tienen una muy buena afluencia de turistas. Muchos entrerrianos, pero también santafesinos y porteños que les queda un poco más cerca que ir a otros lugares y no hay tanta gente. Y quizás los precios son más bajos también. Bueno, habrá que... Diputada, ¿qué tal? Carolina Ramos la saluda. ¿Qué tal? Sin duda la expectativa en el día de hoy está puesta en la reunión que se va a desarrollar a partir de las 5 en el Museo del Bicentenario, donde finalmente va a haber representación de los gobernadores radicales a través de funcionarios.
Bueno, ¿qué le parece esta decisión que se tomó en el día de ayer de que finalmente el radicalismo esté representado en esta foto de unidad que busca el gobierno de cara a la negociación con el fondo? Bueno, me parece que es necesario dar muestras de diálogo y de unidad. Y ojalá sea tomada de esta manera y que esto también sirva para que el gobierno nacional, sobre todo el partido que nos gobierna, dé esas señales dentro de su misma coalición y para afuera. Me parece que la gente está necesitamos, la sociedad en general, que los políticos, a pesar de opinar diferente y de tener visiones distintas, se puedan juntar, se puedan dialogar y se pueda llegar a acuerdos y a salidas conjuntas para nuestro país. Me parece bien que estén representados, me parece bien que los gobernadores se reúnan con el ministro Guzmán después. Creo que es una buena señal que tenemos que dar a la sociedad en general. Yo hace rato que vengo diciendo estas cosas, la grieta ya la tenemos que superar de alguna manera. Sí, en ese sentido, hablábamos hoy temprano de otra cuestión, porque hubo una reunión de Javier Milei con Patricia Bullrich, y un impulso conjunto para bajar impuestos como el IVA. Hubo rápido reacciones de gente de la coalición cívica, una alerta de Elisa Carrió. La convivencia no va a ser sencilla, parece. Tampoco el radicalismo adhería, ni tampoco adherían los larretistas a eso, ¿no? Parece que la convivencia dentro de Juntos por el Cambio puede ser un poco trabajosa, ¿o no, diputada? Puede ser, me parece que son los primeros días. Todavía no hemos tenido ninguna reunión, está previsto tener reuniones de todos los diputados de Juntos por el Cambio como para también conocernos, porque muchos no nos conocemos entre nosotros, conocernos, ponernos de acuerdo y tener pautas de cómo actuar en el 2022 y de aquí para adelante en los 2 años que vamos a convivir juntos. Creo que estas reuniones que se están manejando de que vamos a tener fines de enero y en febrero va a ser también justamente para que estas cosas no pasen, de que tratemos de consensuar los temas, de poder conversar un poco más y de tenernos confianza, sobre todo con gente que por ahí venimos de extractos de pensamiento diferentes y claro, estamos hoy en una misma coalición electoral y que debemos convivir juntando las diferencias, ¿no? Perdóneme, una sola cosa. Usted dice... Sí. Lo que nos une, las diferencias, tratar de manejarlas de la mejor manera para poder realmente ser una coalición electoral. Usted dice, venimos de pensamientos distintos. La diputada Gabriela Lena, cuando empezó a militar, me parece que era alfonsinista o pegaba en el palo, ¿o no? No, obviamente. Sí, no, vamos la sorpresa cobartera. Sí. No. Venimos de lugares diferentes. Por eso. A ver. Y, diputada, y en este contexto, ¿cómo ve que se pueden solucionar esas, diferencias dentro del interbloque, teniendo en cuenta que quedaron dispersos o divididos en 10 bloques dentro del interbloque? ¿Cómo se hace para conciliar esa postura, teniendo en cuenta esa situación de dispersión? Porque además, tienen diferencias entre ellos, entre todos los bloques. Son bloques muy, muy diferentes entre sí. Tenemos desde López Murphy hasta Elisa Carrió. ¿Cómo se hace para conciliar esa situación? Creo que se hace en base al diálogo, a un diálogo sincero y a bajar un poco los egos de cada uno y tratando de ver que lo más importante no es el lucimiento personal de un diputado, sino una coalición electoral y tener una idea clara y concreta de qué es lo que queremos para adelante, que creo que sí que está, que la tenemos, y tenemos que hacerlo ver y que cada uno entienda esta situación como qué es lo importante en esta coalición electoral. Y obviamente que para esto un punto principal
lo repito en cada lado, es bajar bajar ese nivel de ego que no es fácil en la clase política. No. No es para nada fácil, pero creo que en este momento es más que necesario. Y sobre todo nosotros. Diputada, y en ese sentido, bueno, el año pasado vimos la fractura del bloque radical con este grupo de 12 diputados que se alinearon detrás de Rodrigo de Loredo y formaron el bloque Evolución. ¿Hay posibilidades de que se vuelva a reunificar el bloque radical como se está hablando o van a seguir separados? Hay una resolución del Comité Nacional, la primera resolución que sacó la Asamblea cuando se eligió al nuevo presidente del partido, donde justamente ordenaba esto, que el bloque se tenga que rearmar, volver a armar un solo bloque, y se le daba plazo hasta marzo para que esto pase. Creo que estas conversaciones y estos retiros espirituales, entre comillas, que vamos a tener seguramente en febrero, tienen que ver con esto de volver a juntarnos y hacer un solo bloque de la Unión Cívica Radical, porque es lo que además decidió por nuestro partido, ¿no? Y si somos radicales lo tenemos que cumplir. Diputada, yo coincido plenamente con usted cuando dice que habría que mermar la cuestión de la grieta, pero ¿sabe qué? Uno lo ve difícil porque como que casi no hay espacio para que uno se separe y diga, che, este proyecto del otro es bastante lógico y vamos a colaborar. En el mismo momento en que vos decís, me parece que es una posibilidad de colaborar, en ese momento me parece que hay como un rayo que te incendia dentro del espacio, ¿no? No veo que haya la posibilidad de decir, che, este proyecto tiene lógica, vamos a acompañarlo. Lo único que te une en el medio de las diferencias es que el adversario es lo peor y es la cuestión a derrotar. Casi te diría de los dos lados, me parece, ¿eh? Mira, yo creo que nosotros hemos dado muestras un montón de veces de diálogo en proyectos de ley que han venido del oficialismo y que hemos tratado de poner, de mejorar, de ver lo que nos parecía que estaba mal, tratar de cambiarlo, de dar el debate y de acompañar cuando así lo considerábamos. Justamente porque tenemos siempre esa idea de que la grieta hay que saltarla. Muchas veces era un poco difícil también consensuar con el mismo oficialismo un montón de cosas, ¿no? O sea, la grieta y el problema no es de los opositores, sino del oficialismo. Y creo que la prueba más importante está cuando tratamos el presupuesto, porque nosotros, a pesar de haber sido un presupuesto muy malo, nosotros estábamos dispuestos a que esto vuelva a comisión, volver a tratarlo, y quien marcó la grieta y saltó y pasó lo que pasó fue el diputado Máximo Kirchner. Entonces, me parece que, si bien es cierto que para algunos sectores de Juntos por el Cambio son sectores muy duros, creo que para la gran mayoría está esa voluntad de poder lograr consensos y obviamente en todos esa posibilidad y esa voluntad de que nuestro país salga adelante. Y, diputada, ¿cree que en la reunión esta que usted está mencionando en enero o en febrero, que se van a reunir el interbloque, puede haber alguna especie de autocrítica o discusión acerca de la postura que finalmente adoptó el interbloque con respecto al presupuesto? Digo, porque hablábamos recién, la primera vez en democracia que se rechaza un presupuesto. Digo, ¿no hubiera sido conveniente tomar otra actitud y, bueno, por lo menos abstenerse o tomar otra decisión en general para que esto no sucediera? Esto sucedió no por culpa nuestra. Nosotros hemos dado todas las posibilidades para que así no sea. Todas las posibilidades para que no sea de esta manera. Obviamente que cuando nos juntemos las autocríticas siempre existen. La verdad que pertenezco a un partido donde se la ha pasado haciendo autocríticas. Seguramente se tratará, no sé si esta específicamente, pero no es un... Creo que ya a esta altura me parece que este debate del presupuesto no es un tema
que a nosotros nos siga preocupando. Creo que el Estado, el oficialismo tiene las posibilidades para saltar esta situación, salvarlas, presentando un presupuesto nuevo, y nosotros con toda la posibilidad y las ganas de volver a discutirlo. Diputada, y de cara al año parlamentario que arranca en marzo, ¿qué expectativa tiene en cuanto a la agenda, en cuanto a los proyectos a tratar? Creo que está a la vista de que va a ser una Cámara diferente, donde los proyectos van a tener que consensuarse y también los números están muy finitos, como hacía mucho no se lo veía. Entonces me parece que la realidad cambió. Sí o sí vamos a tener que tener más diálogo, no hay otra posibilidad, más diálogo, más consenso y sobre todo consensuar los temas, las leyes que se van a tratar y el contenido que va a tener cada una, ¿no? Si no, va a pasar, sí. La verdad que no la vamos a pasar bien. Diputada, para saber, porque el radicalismo a partir del número de las elecciones está como mucho más empoderado, digo, durante los primeros tiempos de Cambiemos, bueno, era como un acompañante más silencioso el radicalismo del PRO. Hoy la cuestión es mucho más pareja, se discute mucho economía. ¿Quién es el referente? ¿Quiénes son los economistas que consulta Gabriela Lena, digo? Puede ser, por ejemplo, Martín Lustó, porque la verdad, que antes uno miraba para el lado de los economistas del PRO, pero ¿quiénes son los economistas de consulta hoy suyo, por ejemplo? Nosotros consultamos mucho a Brad Gay y la verdad que en lo personal, si bien no es de mi partido, es compañero dentro de los diputados por Entre Ríos, a Rogelio Frigerio. Ah, Frigerio. Ah, está. Bueno, está bien. Frigerio está. No, porque en algún momento se hablaba de muchos de Martín Lustó, ¿no? Pero como ahora ha quedado bastante mal la cuestión. Está Tetaz también. Está Tetaz, pero con Lustó lo que pasa es que como Lustó tuvo este enfrentamiento con Gerardo Morales, digo, me parece que a lo mejor algunos que lo consultan menos ahora, me parece. Pero bueno, no sé, no. Igualmente para muchas cuestiones sigue siendo para nosotros una voz autorizada la de Luis Pastori. Una pena que se haya ido, no haya renovado mandato, sobre todo por los temas tributarios, siempre lo consultábamos. Diputada, y bueno, después de la reunión de hoy en el Museo del Bicentenario con Martín Guzmán, el acuerdo con el FMI, una vez que se firme, va a venir al Congreso. ¿Cuál debería ser la actitud que tome la oposición en cuanto a ratificar o no el acuerdo al que llegue el gobierno? A mí me gustaría saberlo, conocerlo un poco al acuerdo con el Fondo Monetario antes de dar una opinión, porque si no me parece como que voy a quedar pedaleando en el aire. Claro. O sea, tengo todas las ganas de que esto se pueda debatir, de que podamos darle una solución, pero no puedo emitir una opinión de algo que no conozco. Está. Ahora dígame, cuando lo que le señala mucho el actual oficialismo a la oposición es que el endeudamiento contraído con el fondo no se discutió, no pasó por el Congreso. Digo, ¿eso también lo vivió así usted? Digo, como, no sé si era diputada en ese momento, pero como militante de Cambiemos, un día se levantó y se enteró de que había una deuda de 57.000 millones de dólares. ¿Hubo algún trámite previo, algún debate dentro del partido por este tema? No estaba de diputada en ese momento, no era diputada nacional. Sí era diputada en mi provincia, en la provincia de Entre Ríos. Y obviamente que en su momento pedimos que nos expliquen un poco la situación, por qué pasaba esto. Y mucho de las explicaciones venían por el tema de que no podían conseguir. El gobierno de Mauricio Macri, ustedes lo recuerdan mucho mejor que yo porque están hace rato de periodistas ahí en Diputados TV. Era una cámara donde costaba mucho lograr que se aprueben las leyes. O sea, había mucho acuerdo, mucha conversación, mucho consenso, porque teníamos minoría dentro de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores también, pero sobre todo en la de Diputados, que la de senadores siempre tuvimos minoría.
Pero bueno, pero en el Senado había un oficialista peronista que era bastante funcional también a lo que era Cambiemos, ¿eh? Tanto que termina de candidato a vice. Ayudaba a Pichetto, ¿eh? Pero los números siempre fueron de sí, pero había respaldo, en muchas cosas había respaldo. Personas, los números eran iguales, sí. O sea, los números eran iguales. Sí. Y obviamente que todo esto también repercutía en algunas decisiones que nosotros tomábamos como diputados provinciales, ¿no? Claro. Porque muchas veces no teníamos ganas de aprobarle el presupuesto al gobernador Bordet y nos pedían que miremos algunas otras cosas, que tratemos de apoyar, porque necesitaban también los votos de los diputados entrerrianos para aprobar determinadas cuestiones en la nación. Claro, obviamente. Había mucho más diálogo. Obviamente. Bueno, ¿alguna consulta más? Sí. Sí, yo le preguntaría, porque la diputada presidió la Comisión de Comercio, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Si está la intención de que continúe presidiéndola y si tiene alguna agenda prevista o cómo está viendo ese tema. Sí, estaría la posibilidad, pero eso no lo vamos a saber hasta el día que la comisión se reúna. Uh-huh. La verdad que el año pasado para mí, los 2 años fueron bastante difíciles en la presidencia, porque creo que como nos pasa a todos los que somos presidentes de una comisión y no somos oficialistas, no nos dan el giro de muchas leyes importantes. Y nos costó un poco con la virtualidad. En lo personal, yo lo he planteado en la Cámara como cuestiones de privilegio, porque no nos daban la posibilidad de tener sistema Webex para poder sesionar con algunos temas, y no precisamente en proyectos de ley, porque realmente no teníamos ninguno en el que éramos cabecera. Claro. Pero sí para tratar temas que a los comerciantes de nuestro país les preocupaban con las restricciones. Nos costó muchísimo que nos den horario en el sistema de Webex de la Cámara. Y la verdad es que hoy estaba mirando, hoy no, cuando entró el proyecto de ley de compra argentino, también me llamó la atención de que no se le haya dado giro a la Comisión de Comercio, se le dio solo giro a la Comisión de Presupuesto. Así que quizás tiene que ver con que la Comisión de Comercio va a volver a ser el presidente no de la oficialista. Claro. Diputada, dale. Quería hacerle una última pregunta de mi parte. ¿Cuándo se va a resolver el tema de la definición de las autoridades del interbloque, teniendo en cuenta que Mario Negri venció su mandato, su cargo al frente del interbloque, su presidencia, en diciembre y no se volvió a discutir el tema? ¿Cuándo se va a resolver la continuidad o no? Hasta ahora parece que no va a continuar. Ya dijo que no iba a seguir al frente del interbloque. Y si hay posibilidades de que Ritondo sea el nuevo presidente del interbloque. ¿Cómo lo ve? Yo supongo que para el 1 de marzo vamos a tener todo solucionado, porque empiezan las sesiones ordinarias. Y lo de Ritondo lo leí hoy en el diario de la misma manera en que lo leíste vos. Seguramente en estas reuniones que vamos a tener surgirá nuestro presidente del interbloque. ¿Cree que tiene que ser alguien del radicalismo o alguien del PRO? Como viene reclamando el PRO, que digamos, por cantidad de diputados ellos consideran que les corresponde la presidencia del interbloque. A mí me gustaría que sea alguien del radicalismo, pero si es de otro partido y con los cuales me siento representada, está todo bien. Ahí estamos, el testimonio de la diputada Gabriela Lena, Bloque Unión Cívica Radical Entre Ríos. Diputada, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Muchas gracias y que tengan un muy buen Igualmente. año. Espero que la próxima vez estemos en el piso, porque me encantó ir al piso. Bueno, muy bien, muy bien. Así que la esperamos. La diputada Lena, me parece que es muy interesante esto de que hablamos con ella de los márgenes que hay para tratar de acordar algo y correrse de la grieta. Yo creo que es muy sincera ella cuando dice que hay que terminar con la grieta.
pero dudo de que tenga algún margen, ¿no? Me parece. No te va a dejar la realidad que vos termines coincidiendo. Ella lo dijo, hay muchos egos. Claro. Y el hecho de que haya 10 bloques dentro de un interbloque, no sé si sucedió. No tengo memoria de que haya sucedido anteriormente un interbloque formado por 10 bloques. Me parece que va a estar muy difícil. Eso, viste que es al enemigo ni justicia y demás, pero digo, vos fíjate lo que pasa, lo que sucedió con la diputada Vega, por ejemplo, la senadora, por ejemplo, ¿no? Este es el tema, ¿no? Es como que los medios, algunos medios en particular, no te la perdonan porque algún gesto de menos grieta significa darle un gran respiro al otro, ¿no? Al adversario. Lo interesante de esta nueva conformación del Congreso es que ya sea por una ausencia, por dar quórum, cualquier actitud que vos tomes va a estar señalada con todos los dedos, digamos. Si no estás de un lado o del otro de los dos polos de la grieta, siempre vas a estar bajo la mira, ¿no? Fue lo que le pasó a la senadora Vega, que dio quórum para tratar el proyecto de bienes personales en el Senado. Y hay quienes dicen en el oficialismo ya es una de nosotros, Así que no del bloque, pero sí una aliada importante a la hora de definir. Pero creo que la verdad se equivocan en ambos bloques, sí celebran con mucha anticipación, ¿no? Porque se pueden pegar cada porrazo importante. Y quedó demostrado ya en estas sesiones de fin de año que hubo que va a ser ley a ley. Ley a ley, sesión a sesión, votación a votación. Así que nada está cerrado, va a ser según los temas que haya, creo yo, ¿no? Ahí estamos, Estamos con Silvina Angiono y estamos con Caro Ramos. Esto es DTV, ya volvemos. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule.
5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música. Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia. Pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan y estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, estamos en DTV. Vamos ahora con Silvina Angiono y vamos con los temas, Silvina, que podrían ingresar en extraordinarias. A ver. Sí, Pato. Bueno, todavía no está firmada la convocatoria. Sí. Todavía son todos extraoficiales los proyectos porque no se sabe todavía cuáles van a ser concretamente los que van a enviar para que se trate en este periodo de extraordinarias. La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, está puliendo los detalles de esta convocatoria, que sería en principio para mediados de enero, incluiría mediados de enero y febrero la convocatoria, y en principio serían 6 o 7 los proyectos con los que el oficialismo espera contar, debatir en el Congreso en este periodo. En principio, bueno, ya lo dijimos, lo del Consejo de la Magistratura sí. Es uno de los temas que todavía no está definido, pero bueno, se supone que van a insistir con este tema, con este proyecto, teniendo en cuenta que tenemos un plazo hasta el 10 de abril, como lo dijo la Corte Suprema, de que el Congreso se tenía que expedir en este sentido antes del 10 de abril. Entonces los tiempos parlamentarios, vamos, son cortos en este sentido, porque si lo debaten en las sesiones ordinarias, tendrían poco tiempo de debatir las 2 cámaras. Entonces, una idea del gobierno es debatirlo en extraordinarias para asegurarse la sanción del proyecto. Sí, hay en una Cámara donde hay una enorme paridad, como uno viene viendo, la verdad que si no hay algún tipo de mínimo acuerdo en torno a 3 o 4 cuestiones, parece como muy difícil cualquier avance, ¿no? Más en un tema hipersensible como es la cuestión de
el Consejo de la Magistratura, donde no se puede obviar todo lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, donde hay algunos que están planteando la posibilidad del juicio político para con el procurador Contegrán, ¿no? Un tema que genera mucho inconveniente, mucho problema político en el PRO y donde el radicalismo también mira con un cuestionamiento global de lo que ha pasado, ¿no? Tienen sus problemas a partir de Stefano, tienen su problema a partir de Angelici, pero está la mirada también de lo que pasa con la coalición cívica, digo, porque el Consejo de la Magistratura, si no tenés algún acuerdo, llegás acá y tenés la posibilidad de que todo esté también muy empantanado, me parece, ¿no? Sí, sí, más en este contexto que está de tanta paridad entre los bloques, ¿no? Va a estar muy difícil también la sanción del proyecto en sí. Va a haber que uno es Consejo de la Magistratura. Sí. Y lo otro debe tener que ver con el plan plurianual. Bueno, ¿o no? el plan plurianual, que es uno de los temas también que el presidente anunció que lo iba a enviar al Congreso y que todavía no envió. Y lo que pasa que para eso tenés que ver lo que pasa con el Fondo Monetario. Exactamente. Un gobierno que te dice que todavía no están dadas las cuestiones a nivel geopolítica. Cuando decís geopolítica me parece que hablas de que Estados Unidos todavía no ha respaldado explícitamente un acuerdo con el gobierno argentino. Sí, por eso es importante saber también para la oposición el contenido del plurianual, porque también es importante que lo empiecen a trabajar. No sé, ni siquiera trascendió ninguna línea. Así que bueno, habrá que esperar. Es cierto que no trascendió ninguna línea. Se sabe que ese plan debería contener lo que son metas a largo, no solo para este año, sino para los próximos años, metas en cuanto a emisión monetaria, inflación, crecimiento. Muchas de las variables que cayeron con la caída del presupuesto deberían estar supuestamente en este plan plurianual, que es como una especie de carta de intención que se le va a presentar al fondo, ¿no? Porque, perdóname, una de las cuestiones es que hay un presupuesto inflacionario del 33%, que es como muy objetado, pero que bueno, si vos tenés un respaldo de los gobernadores, un respaldo de la oposición, hay diálogo con algunos empresarios, diálogo con la CGT, no te digo que con eso solucionás todo, pero podría ser un principio de acuerdo. Pero la otra cuestión es lo que pasa dentro del propio Frente de Todos y la verdad si hay una voluntad monolítica de defender este acuerdo, ¿no? Donde me parece que hay, no sé, digo, se fueron. Yo me acuerdo de haber hablado con el diputado Koenig que dice, menos mal que me voy, no tengo que votar el acuerdo con el fondo, decía, ¿no? Y otros, como Alderete, que decía que querían ver de qué se trataba. No sé cómo está esa cuestión, ¿no? Sí, justamente ahí vieron que se formó este grupo Soberanos, que lo integran entre otros Amado Vudú, Alicia Castro. Claro, totalmente, los soberanos. Bueno, los soberanos, ellos están en contra del acuerdo, entonces ahí hay bastante. Y porque ahí discuten en realidad el fondo del acuerdo, digamos, porque creen que el fondo nos concedió un acuerdo que era imposible de cumplir desde todo punto de vista. Entonces están cuestionando también, digamos, valga la redundancia, el fondo del fondo, digamos, del acuerdo. Bueno, tenemos entonces Consejo de la Magistratura y lo otro tiene que ver con plan plurianual. Y habría otras ideas también. Había otras ideas que tienen que ver más que nada con proyectos vinculados a la economía. Claro, todo lo que tiene que ver agroindustria y demás. Sí, agroindustria, hidrocarburos, la ley de hidrocarburos que busca generar un marco jurídico que fomente la inversión en gas y petróleo, ese es uno de los temas. La de ley para el desarrollo industrial, que entre los puntos más importantes está que otorga un plazo de 10 años para la amortización de las inversiones y el recupero anticipado del IVA. Y un bono a futuro para la inversión en semillas. Sería una cuestión, perdóname, con el tema de ley de hidrocarburos, ¿no? Donde está claro que en el gobierno a veces hay como que no hay demasiado diálogo interno y los proyectos se presentan y después cuando están presentados aparecen las disidencias o diferencias. Digo esto porque no es parte exclusiva del plan de hidrocarburos, pero esto de explotación offshore en Mar del Plata, por ejemplo, es un proyecto impulsado por sectores del gobierno que rápidamente tuvieron la resistencia del movimiento Evita, por ejemplo. El movimiento Evita tiene muchos funcionarios y tiene diputados trabajando.
Digo, ellos se oponen casi coincidiendo con el intendente, que es el hombre del PRO, Montenegro, que dice hasta que yo no tenga las absolutas garantías de que esto no va a ser contaminante, y eso no está, yo no voy a convalidar. Pero, digo, es un tema donde tampoco está afiatado el diálogo dentro del oficialismo. No. Va a ser una discusión bastante interesante. Sí, sí. Ahora, si no está ese consenso, digo, ¿no sería más lógico cerrar filas, ponerse de acuerdo y después decir avanzar? Bueno, de hecho, porque si vos avanzás, lo presentás y te lo cuestionan desde adentro, después es muy complejo. Eso es lo que pasó con Ley de Hidrocarburos en el Senado. Claro. Darío Martínez, el secretario de Energía, expuso sobre el proyecto de hidrocarburos, y en el propio oficialismo cuestionaron algunas cosas porque se avanzaba supuestamente sobre potestades provinciales. Claro. Entonces ahí gobernadores pusieron el grito en el cielo y el tema se frenó. Fue el único de los proyectos que mencionaba Silvina de la agenda económica que se llegó a poner tímidamente casi en debate, pero el resto, como el tema de desarrollo de la agroindustria, etcétera, todos esos todavía no comenzaron a debatirse, ¿no? ¿Hay alguno más? Está el proyecto de compra argentino que entró en los últimos días del año a la Cámara de Diputados y que, bueno, lo que busca es modificar la ley del 2018 de Cambiemos, que había sido impulsada por el oficialismo de ese entonces y que no fue favorable para la industria argentina, la industria local, digamos. No, había algunos huecos, algunos vacíos que tenía esa ley que no pudo implementarse totalmente. Entonces, esta ley lo que busca es compensar de alguna manera esos vacíos que tenía la ley y, modificar la ley en algunos puntos, como por ejemplo la inclusión de el PAMI, que es un organismo del Estado. Gran comprador. Y que también puede beneficiar en la producción nacional de medicamentos. Claro. ¿No? Es un tema importante para beneficiar la industria local, fomentar la productividad y el empleo, ¿no? Exactamente, sí. Y después tenemos ley de electromovilidad. La electromovilidad, que también propone incentivos impositivos a las empresas, exigencias de líneas de producción y obligaciones contractuales para los próximos 10 años. Esto también es importante porque también tiene que ver con toda la modificación también de la industria para beneficiar al medio ambiente también, ¿no? Porque sí. También... Si vos mirás ahí alguna empresa privada, productora de autos, casi todas, pero te dicen que algunas de las que están radicadas en la Argentina, ellos están imaginando un 2025. Nada, son 3 años donde la producción va a ser absolutamente a través de coches eléctricos. Un tema ahí nomás. Acá van a tener que reconvertir. Exactamente. Bastante. Bueno, ampliamos si hay algún proyecto más en un ratito, porque ahora presentación y un diputado del norte argentino. A ver. Bueno, estamos saludándolo al diputado del PRO por Salta, ahora Patria Salta, el diputado Zapata. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Carlos Méndez lo saluda. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Realmente un gusto, un privilegio poder asistir como invitado a su programa. Ahí estamos. Diputado, primera pregunta, porque no tengo claro si usted aparecía, pero hubo un proyecto que impulsaba gente como Javier Milei y otros diputados cercanos a Patricia Bullrich, lo había visto a Milman, creo que estaba Wolf y varios otros, planteando una reducción del IVA, por ejemplo. ¿Estaba la firma de Zapata en ese proyecto? ¿Lo consultaron o no, diputado? ¿Cómo es? No he firmado ese proyecto y no estoy en desacuerdo con lo que signifique rebajar la carga tributaria. O sea, no lo firma, pero no está en desacuerdo. Sí, hay que ver un poco las particularidades y demás, cómo se implementa y cómo se lleva adelante. Claro. No tengo ningún problema en apoyar iniciativas de este tipo. Claro. Y ahí venimos a una cuestión que es muy interesante, porque la verdad que, si a todos nos bajaran el precio del IVA, se pagaría menos. El IVA lo pagamos todos, de que vamos a comprar un litro de leche a lo que sea. Ahora, el tema es que el Estado tendría una notoria menor recaudación y la verdad que no sé si hay cálculos de qué haría el Estado sin esos ingresos que no tendría, ¿no? En algún lado tendría que recortar porque no tendría capacidad recaudatoria, ¿o no?
esa es una de las cuestiones por las cuales, ¿no es cierto?, le dije que hay que ver un poco cómo se lleva adelante. Claro. Creo que en alguna otra oportunidad conversamos con usted, señor Méndez, acerca de los distintos impuestos y lo importante que representa, ¿no es cierto?, ver sobre quiénes incide. El IVA, tratándose de un impuesto indirecto al consumo, tiene mayor peso en aquellos que menos ingresos tienen. Porque todo su ingreso es para consumo. Exactamente. Tiene mucho ingreso, consume menos. Digamos, la carga o digamos el porcentaje que representa el IVA sobre los ingresos, cuando hay mucho ingreso es mucho menor. Por eso le pregunto. Bien, y usted además, perdóneme, usted además es tributarista, si no me equivoco, ¿no? No, yo apenas soy contador. Ah, bueno. Contador de productor agropecuario, ¿no es cierto? Y bueno, en la profesión algo lo hemos leído, no soy especialista en derecho tributario, realmente, pero trato de emular a mis grandes maestros en la materia como el contador Capastro. Pero bien, cuando se trata de ingresos del Estado y uno quiere ver la forma de aliviar la carga tributaria sobre el contribuyente, hay que ver en qué forma lo va a hacer y qué efecto va a tener. Dentro de los tributos nacionales, estamos bajo la ley 1183, de mayor importancia en la recaudación en el Tesoro Nacional es el impuesto al valor agregado. Claro. Y además, considerando que es un impuesto regresivo, es un impuesto que tiene que buscar una tasa racional que no incida demasiado en el bolsillo de los que menos tienen. Cuando nació el IVA, que empezó a regir el 1 de enero del 75, formó parte de la gran reforma tributaria del año 1974, ganancia con 5 categorías, capitales, patrimonio neto, el impuesto al valor agregado, que sustituía 3 tributos: impuesto a las ventas, transmisión gratuita de bienes y actividades lucrativas. Hoy, impuesto a las ventas, bueno, no estaría sustituido realmente por el IVA, pero actividades lucrativas, pasó poco tiempo y las jurisdicciones provinciales impusieron ingresos brutos, se llama ahí en la CABA, y acá se llama actividades económicas. O sea que todas estas reformas tributarias que apuntaron a reducir tributos y simplificar y unificar han tenido corta vida, y los estados, grandes gastadores, han inventado y han salido con otros impuestos. Un gran pacto fiscal del 92, se eliminaba impuestos a todos los sellos, no se gravaba la producción primaria, etcétera, etcétera. Impuesto a los sellos nunca desapareció, la producción primaria está siendo alcanzada por impuestos. Hay un Estado que crece en su demanda de tributación, un sector privado que por el peso de la tributación se va achicando, y cada vez hay menos tortas de la cual va a abrevar el Estado. Perdóneme, una cosa, voy a recurrir, perdóneme, diputado, voy a recurrir a su memoria para que nos ubiquemos. Así que el IVA arranca en el año 74-75, corríjame, si no me equivoco, era la gestión de Helbar, me parece, ministro de Economía de Perón, y ahí el IVA era del 18%, y después Cavallo, ¿de cuánto? Empieza el IVA con el 13%. Ah, después 18 y después 21. Ah, ¿y de cuándo va del 13? 18 y 21. ¿De cuándo va del 13 al 18? ¿Con qué gobierno? El 13 pasó al 16. Ah. Y mire, yo calculo, ya esa precisión no la tengo en mi mente. Está bien. Pero sí me acuerdo que Cavallo lo subió 3 puntos. Sí. Mire, nosotros íbamos al cine, queríamos ver una hermosa película en aquella época, y nos encontramos con la propaganda de la FIP, el DGI, en aquel momento aparecía el tanquecito, y venían las bondades que aparecía el IVA. Claro. Nosotros, estudiantes de ciencia económica, nos volvimos locos con la nomenclatura de Bruselas, para estudiar las posiciones arancelarias, para ver qué bien, a qué tasa estaban. Nos impactó la planilla anexa al artículo 27, que eran locaciones y prestaciones grabadas. Bueno, la historia del estudio del IVA para nosotros, el estudio de ciencia económica, para cada cual tiene un anecdotario, pero empezamos con el 13 con el IVA. No, mira, la verdad yo pensé que había sido 18 y 21, no sabía, pero claro, es un montón de plata, es un montón de plata. Pero bueno, a ver, pregunte, Carlos. Considera que impuestos similares en otras partes del mundo están en 7 puntos. Claro. Sí, diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos, los saluda, un gusto. Vinculado a lo que preguntaba Pato, él arrancó con esta foto que se conoció entre Milei y Patricia Bullrich a propósito de este proyecto para bajar el IVA.
¿A usted qué le parece este acercamiento de Juntos por el Cambio y puntualmente del PRO con estos sectores liberales? ¿Usted se ve identificado con esas ideas o no? Mire, el partido que yo presido se llama Ahora Patria. El líder político de este partido es Alfredo Olmedo. Sí. No tenemos ningún problema con los liberales. Comparto con muchos de los puntos de vista que tienen los liberales, pero no soy liberal a ultranza. Claro. Soy de Ahora Patria. Soy olmedista, soy de Salta. Y Ahora Patria que... Formamos la coalición con el PRO y la Unión Cívica Radical, y el Frente en Salta se llamó Juntos por el Cambio Más. Por esa razón, en consecuencia, y por el origen que tengo, integro el interbloque Juntos por el Cambio junto con un bloque. Y no me cae mal que los políticos conversen y busquen puntos de coincidencia. Todo lo contrario. Y Ahora Patria, si usted tendría que describir cuáles son los principales ideales o propuestas de Ahora Patria, ¿cómo lo describiría, digamos? Mire, me remito a una sesión del mes de diciembre del 2016 que hizo muy conocido Alfredo Olmedo. Hay que probar trabajando. Nosotros consideramos que el futuro del país se logra con trabajo y que el Estado tiene que facilitar el trabajo. No tiene que perseguir al que trabaja, sino tratar de allanar el camino y brindar oportunidades. El que trabaja está dispuesto a arriesgar capital en algunos casos, pero siempre poner su esfuerzo para obtener algo y a la postre, si es eficiente y trabaja bien, resulta virtuoso y beneficioso para la sociedad. El empresario no es un verdugo de la sociedad. El empresario en un mercado competitivo busca producir buena calidad de bienes a buen precio y de esa forma beneficia a toda la comunidad. Ahora, cuando el Estado con su intervencionismo interfiere, entorpece o actúa de una forma en que lleva a que se aumenten los costos o la expectativa que tiene el empresario lo lleva a poner una sobretasa de ganancias sobre lo esperado o lo razonable, el Estado empieza a estorbar. Mientras el Estado tenga una dimensión adecuada solo para prestar servicio y no se meta en la actividad del privado, el Estado beneficia. Cuando empieza a entorpecer el desarrollo de las actividades, aunque se pinte de árbitro en los distintos sectores de la sociedad, terminan perjudicando. Ahora, diputado, ¿usted cree que esto... ¿Qué tal? Buenas tardes. Silvina Angiono, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Silvina. Mucho gusto. Un gusto, diputado. ¿Cree que, volviendo a la pregunta que le hizo Carolina, cree que esta posibilidad o digamos, este acercamiento de Milei hacia Patricia Bullrich, hacia el interbloque, puede llegar a confluir en un futuro dentro del interbloque? ¿Puede llegar a haber un acercamiento o algún tipo de acuerdo? No solamente en este proyecto, sino en otros. Le voy a confesar, Javier Milei lo conozco de su visita por Salta, invitado por Alfredo Olmedo. En el recinto nos sentamos a una banca de distancia y lo considero una persona inteligente, ¿no es cierto? Y muy ocurrente, y lo respeto mucho intelectualmente y por su postulado. La política se trata de tratar de unar criterios en pos de un objetivo común dentro de una línea de acción que se comparte. A mí no me molesta que la gente se junte buscando líneas de acción compartidas en busca de mejorar la performance del Estado y sobre todo la vida en sociedad. Diputado, un tema, y se lo consulto porque usted dice que tiene mucho respeto por las ideas liberales, pero que no es un liberal fanático. Porque le digo la verdad, yo comparto plenamente con usted en que uno de los grandes dramas de la Argentina es que no hay trabajo. Y la verdad, si el empresario puede generar trabajo, sería como la mejor idea. Ahora hay un problema, que yo no sé de quién es la responsabilidad, pero creo que hay una responsabilidad política. Es que el tema es que acá el empresario puede generar trabajo, pero los salarios que se pagan son salarios de miseria, diputado. Ese es el problema. El problema es que acá, desde Cava, que están llamando a trabajadores gastronómicos y les quieren pagar 30.000 pesos hasta cualquier lugar del país, hay sueldos que son misérrimos, que la gente no puede ni vivir 10 días. Entonces, ese es un problema, porque si el empresario dice, yo pago buenos salarios y la rueda arranca, bueno, digo, eso está bien. Ahora, el tema es que el empresario quiere generar trabajo, pero los salarios que paga no alcanzan. Y entonces, con 40.000 pesos de sueldo, hay una inestabilidad social que es como insoportable también. Bueno, mire,
Los salarios son bajos en la República Argentina por diversos motivos. Primero, hay muy baja productividad del trabajo. En segundo lugar, lo que se echa al bolsillo el empleado, sobre 160 que paga el empleador, 100 solo van al bolsillo del empleado. El costo del Estado sobre la nómina salarial es el 60% de lo que recibe el empleado. Esa presencia del Estado y esa presión es un costo también para el empresario, no solo lo que recibe en el bolsillo del empleado. Sumado a la baja productividad y el achicamiento del mercado, fruto de las medidas económicas, el problema inflacionario, evidentemente que la retribución por el trabajo es muy baja. Y uno se da cuenta cuando, por ejemplo, usted debe haber viajado al exterior y vaya a comprar, por ejemplo, una remera en una tienda, en algún shopping, qué sé yo, en Miami o en otra parte del mundo. Y se da cuenta que para la persona que vive en ese lugar le puede costar 2 días de trabajo, el ingreso de 2 días de trabajo, y a nosotros, para el salario medio, puede llegar a ser 1 mes de trabajo, comprar una remera en Estados Coincido, Unidos. es así. Entonces, es así. Entonces ¿por qué la economía retribuye, en la economía de la Argentina, por qué retribuye tan poco? Y bueno, porque buena parte se la lleva el Estado, como le dijo. Hay muy baja productividad, porque lo que recibe el empleado es consecuencia de lo que se produce en la economía. El empresario no puede pagar más allá de los ingresos que se generan. Y si usted toma en cuenta, volviendo a la teoría tradicional y vieja, que hay 3 factores de la producción: la tierra, el trabajo y el capital. Cuando hay un gran desequilibrio entre las retribuciones que tienen los 3 factores de la producción, se hace inviable la explotación. Si usted retribuye mucho más allá de que el beneficio que genera utilizar el trabajo, evidentemente se va a caer el emprendimiento. Si retribuye en exceso el capital, hay una migración de recursos del sector productivo al sector financiero. Y si retribuye mucho el sector tierra, se desalienta a la presencia de los otros factores de producción. Entonces, cuando uno de economía habla de que el funcionamiento en general y retribución de los factores de producción tienen que ver que hay un equilibrio, y cuando del trabajo se trata, hay que fijarse en la productividad del trabajo. Sí, pero coincido con usted, pero hay otra cuestión, digo, que es el tema de la maximización de ganancias de las empresas y lo que es la deslocalización. Digo, por ejemplo, esto lo hablaba mucho con Héctor Recalde, un gran abogado laboralista y era jefe de bloque del Frente de Todos, que él, como abogado laboralista, él decía, ¿por qué las industrias automotrices se han deslocalizado de Europa? Porque antes en Europa, si vos estás radicado en Europa, al trabajador automotriz le tenés que pagar $5.000 por mes, $4.000 por mes, euros, perdón. En cambio, vos venís a Latinoamérica y le pagas 1.500 euros. Es otro problema también ese. Digo, porque usted me habla, es cierto que hay un enorme peso impositivo, pero también es verdad que hay una enorme cantidad de trabajo en negro, también hay. Claro, pero estamos hablando del salario en blanco. El salario negro es otra cosa, algo ilegal, y para eso existe un Estado que evidentemente es súper ineficiente porque no se puede erradicar ni siquiera reducir. Pero también hay una patronal. La marginalidad, es cierto, pero también hay una patronal que te dice, te pago esto en negro. Porque está bien, a lo mejor el argumento es cierto de que la carga impositiva es mucha, pero te dice, te lo pago en negro o en negro, y el trabajador no tiene posibilidad de elegir también. Eso pasa. En todos lados pasa eso, ¿eh? Hasta en el Estado pasa eso. Sí. Por supuesto, el Estado es el primer pagador en negro. Claro. Esas asignaciones especiales no remunerativas, ¿en qué joroban? En la recaudación de las cajas hay menos recursos que en una caja de jubilación. Mire, el empresario, yo creo que se lo dije a usted, no es un benefactor. Claro. Busca obtener una renta. Renta. Yo le dije a usted que nadie se rasca para afuera, ¿no? No, es cierto. Para afuera el perro. Sí. Entonces todos buscan tener su parte. Existe un marco legal donde se va a desenvolver. ¿Y por qué vienen de las terminales acá? Porque el salario que lo fija el mercado en función de la productividad es bajo. Si nosotros tendríamos una productividad china o taiwanesa, nuestros salarios serían altos, porque el producto generado por el uso de esa unidad de mano de obra sería superior y no habría problema en distribuir. Acá se suman distintos factores, la inestabilidad, el altísimo riesgo que tiene el empresario, que cuando va a decidir la inversión, voy a poner plata en esta empresa que necesito tanto empleado, uno hace los números con los salarios de convenio. Muchas veces el empresario individual no tiene forma de fijar el salario. Usted quiere trabajar. Yo estoy hablando de gente que trabaja dentro de la ley, porque lo que está fuera de la ley, ya lo hablamos con usted, es delito.
tiene que ser buscado por la justicia. El sistema impulsa la marginalidad también, entonces hay una parte del sistema y otra parte de ganas de aprovecharse de ese sistema. Entonces, cuando usted evalúa y ve que su tasa interna de retorno esperada es menor que la rentabilidad libre de riesgo, está claro de que no va a invertir en algo que tome riesgo, sino que va a hacer una colocación financiera en algún lugar del mundo libre de riesgo. Entonces, sí, también para equilibrar todo esto, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber productividad en el trabajo, tiene que haber algún allanamiento en las normas, basta de perseguir y poner trabas. Por eso le digo, yo soy liberal. A mí déjenme trabajar. Yo como productor agropecuario le pido al Estado, déjenme trabajar. Y luego con lo que genere mi trabajo voy a poder pagar bien los impuestos. Ahora, si no me dejan trabajar, si me meten por todos lados trabas, problemas, que si hago carne, me van a incidir en el precio de carne prohibiendo exportaciones, regulando, que liberando 7 cortes, que 14 cortes, que medio corte. Entonces me están entorpeciendo el desarrollo de la actividad y me desalientan. Entonces, a la primera de cambio haré un número que diré, bueno, líquido, como tener hacienda. Por ejemplo, si yo fuese productor ganadero, tener hacienda es como tener plata, liquido mi stock, ¿no es cierto? Y lo transformo en plata, contado con líquido, lo llevo a alguna parte del mundo. Entonces, hay que dar oportunidades a quien quiere trabajar y hacer patria. El empresariado argentino prefiere invertir en Argentina, pero no es tonto, ¿me entiendes? El empresario argentino no es aquel que come pasto porque no come pasto porque tiene gote. El empresario argentino sabe medir su riesgo. Entonces demos oportunidades para que esté dentro del rango del riesgo admitido, poder desarrollar inversión y llevar adelante una explotación. El tipo más vicioso de su trabajo quizás sea el productor agropecuario, porque contra granizo, viento, inundaciones, sequía y demás, sigue poniendo plata, merced a los elementos, para buscar la mejor cosecha. Porque los que estamos en el campo siempre pensamos que la que viene es la mejor cosecha. Con esta somos el premio Nobel de la agricultura y lamentablemente no se va dando. Diputado, ya que venimos hablando de cómo generar trabajo y Pato recordaba a Héctor Recalde, tanto Héctor Recalde como dirigentes sindicales del Frente de Todos, incluso la izquierda también, proponen como alternativa reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas. Hay varios proyectos presentados en el Congreso incluso. ¿Podría ser una solución menos carga horaria para redistribuir mejor el trabajo o no? Yo repito lo que dice, me da que probar trabajando. El país no se va a levantar descansando. Él me dice, la jornada laboral aumenta el descanso. ¿Qué es lo que va a hacer? Y dice, no, vamos a bajar la carga horaria para que haya que tomar más empleados. Eso sí, pero ojo, baja la carga horaria, pero no le quiere bajar los sueldos. Y díganme, ¿quién va a poner la plata? Dígame, ¿quién va a poner la plata? Recalde, la izquierda. Mire, una empresa se maneja dentro de un esquema. El precio de venta de los productos generalmente lo pone el mercado. Y el mercado no es uno solo, sino es una conjunción, y habrá mercados más o menos perfectos, depende de la cantidad de oferentes, demandantes y la información y la falta de intervención del Estado. Y después depende de mi posibilidad de continuar la explotación, mis costos internos. Si usted permanentemente aumentan los impuestos, hay inflación, ahora va a aumentar la tarifa. De golpe, los aumentos salariales no son en forma consensuada y tomando en realidad la situación del sector y de las empresas, uno está preso de un sistema. Mire, Australia salió adelante con Bob Hawke y después con Paul Keating. ¿Cuál fue el nudo de todo? La credibilidad en alguien que tomaba la conducción del país, que sentó a empresarios y trabajadores y acordó crecimiento del salario real en 1%. ¿Sabe qué? Las paritarias se hacían por empresa. Porque acá en el norte la realidad de las empresas que se dediquen a alguna misma actividad de las empresas que están en la zona núcleo o están en el centro del país es diferente. Nosotros no podemos afrontar, ¿no es cierto?, los mismos costos que pueden afrontar las empresas que están en la zona núcleo, porque primero por la distancia, nuestros productos tienen flete. Es mucho más difícil el acceso a servicios básicos como agua, como digamos la electricidad, la misma red caminera es muy deficiente. Entonces, examinar la posibilidad de que los acuerdos salariales se hagan por empresa teniendo en cuenta la realidad propia de la empresa, por supuesto, con un mínimo, ¿no es cierto? Esto no es, digamos, a dejarlo a libre albedrío, creo que sería una buena salida. Es el camino que en este aspecto tomó Australia. Por supuesto que los australianos se encasillaron, se metieron y, bueno, tienen
más de 30 años de crecimiento continuo. Y tendríamos que trasplantarlos acá para erradicar esta gana que tiene el argentino, ¿no es cierto?, de vivir del Estado y vivir del esfuerzo de otro. Porque como dicen en el campo, puñalada en panza ajena no duele. Que usted pague los impuestos y me paguen a mí la asignación y estamos todos contentos. Entonces, hay que buscar un equilibrio, hay que buscar racionalidad y básicamente hay que tener educación en el soberano. Si no nos esforzamos todo, este país no va a salir adelante, no puede salir solo con el esfuerzo de una parte. Y los políticos están llamados a administrar el esfuerzo conjunto y ahora venimos fracasando. Diputado, lo saco un poquito de la agenda económica, de los temas económicos. Le voy a preguntar un poquito más de política. Usted, su bloque está referenciado en Alfredo Olmedo, que fue un personaje con bastante perfil alto en la Cámara, en su paso por la Cámara. Y ahora lo vemos como un poco retraído de los medios, incluso de la actividad política. ¿Puede ser candidato a gobernador? ¿Cómo ve el futuro de su bloque y de Alfredo Olmedo en particular? Mire, Alfredo Olmedo está haciendo lo que debe hacer todo argentino de bien. Está trabajando, produciendo, generando riqueza y divisas para el país. Alfredo Olmedo es titular de una explotación olivícola en la provincia de La Rioja, que tiene aproximadamente 2.600 hectáreas de olivares implantados y en plena producción. Es importantísima la cantidad de mano de obra que da. Entonces, él está cumpliendo su deber patriótico de ser un empresario con el capital metido en la tierra, generando trabajo, producción que genera, al exportarse, genera divisas para el país. El futuro político de Alfredo Olmedo, evidentemente, lo va a decidir Alfredo Olmedo. Siempre ha sido una figura querida y tiene su caudal electoral propio ahí como persona, y nuestro partido, Ahora Patria, se ha mostrado en las últimas elecciones con su caudal político y de votantes. En la PASO, nosotros fuimos una PASO dentro Juntos por el Cambio, competí contra 3 listas, una que era Unión Cívica Radical con el PRO, otra el PRO solo y otra Unión Cívica Radical solo, y yo me impuse a esas 3 listas con más del 36% de los votos totales emitidos dentro del frente. Y no triunfamos en la elección provincial nada más que por un 1%, porque nos enfrentábamos contra 2 aparatos, el aparato nacional, que era el Frente de Todos, más el aparato provincial de Gustavo Sáenz, aliado al Frente de Todos, y salió a financiar 2 listas para quitarle votos a Juntos por el Cambio. Estuvimos muy cerca, menos de 14.000 votos. Eso da la pauta de que el electorado a la oposición fragmentada no le da mucho valor, pero cuando la oposición se une y se muestra aglutinada, con ganas y mostrando un proyecto de unidad para mejorar el futuro, lleva una buena cantidad de votantes. Alfredo Olmedo, como le digo, es un candidato potable para las elecciones. Y dentro del espacio Juntos por el Cambio vamos a competir en las elecciones provinciales y nacionales. La llegada de Ahora Patria Juntos por el Cambio en Salta no se hizo con la mira de una sola elección. Nosotros consideramos que se debe trabajar para el año 2023, donde hay un recambio de ejecutivo, consolidando la alianza y tratando de presentar una oferta potable para los salteños, pero también contribuir al cambio de rumbo del gobierno del país. Diputado, y vinculado a lo que preguntaba Silvina, ¿cuál es la relación con el senador Romero? ¿Él qué papel juega en este armado político? El senador Juan Carlos Romero es el senador por la provincia de Salta, por Juntos por el Cambio. Sí. Le he respondido. Es Juntos por el Cambio en el Senado. Juntos por el Cambio en Salta en el Senado es representado por Juan Carlos Romero. Perfecto. Y perdone, que se unió al interbloque. Está dentro de... Claro. Claro. Y perdóneme una consulta, porque me parece, la verdad, si no me equivoco, usted dijo, si yo cobro mi asignación, no importa que otro pague el impuesto, me parece. Y dijo eso, ¿no? Más o menos, es la lógica argentina. Esa es la lógica argentina. Sí, ahora, no, por eso, está bien. Ahora para digo... graficarle aquello de que puñalada en panza ajena no Está. Ahora, le digo yo, ahora, ¿no le parece, diputado, que hay otros sectores? Porque ¿sabe qué pasa? El que cobra la asignación es el sector más postergado y tampoco es responsable, digo, porque la persona que hoy está cobrando un plan, digo, me parece que hay estamentos privados y públicos que tienen que generar otra sociedad. Digo, tal vez, a lo mejor hay otros gastos o otros elementos que viven en el Estado con más responsabilidad que el que recibe un plan, me parece.
¿No cree que hay algo de eso? De ninguna manera yo le achaco ninguna responsabilidad sobre el destino del país a aquel que está marginado por una economía pésimamente mal administrada y por la intervención del Estado. Al contrario, son las víctimas. Como también es víctima aquel empresario que se ve perseguido y termina tomando la decisión de cerrar su empresa y de dedicarse a alguna actividad financiera o de intermediación en el comercio de bienes sin ocupación de empleados. El Estado, con su política de llevarse por delante la Constitución, llevarse por delante la seguridad jurídica, lleva a que se tomen decisiones que perjudican a buena cantidad de gente. Las víctimas no pueden ser tomadas como algo desechable dentro de la sociedad. Por eso le digo, si vamos a bajar la carga tributaria, pero veamos cómo va a compensar. La carga tributaria puede ser compensada. Y en el caso del IVA, la carga tributaria, probablemente la rebaja tenga más efectos positivos en el bolsillo de aquel excluido al que usted se refiere. Entonces, ¿qué pasa? El Estado viene recaudando cada vez más, el peso del Estado en el Producto Bruto cada vez crece más. ¿Y dónde están las soluciones? ¿Dónde está la mejora? Cada vez hay más excluidos. Entonces, algo funciona mal. El empresario quiere seguir trabajando, no quiere matar a nadie, ni que nadie se muera de la pobreza. Al contrario, si usted toma como un concepto general, el empresario va a vivir del aumento de la demanda, entonces quiere que todos trabajen y tengan buenos ingresos. Entonces, sería como pegarse un tiro en el pie, buscar que haya más exclusión y menor ingreso. Significa que no vamos a vender lo que producimos. Entonces, acá hay un problema de organización del sistema y no de voluntad de las partes. Sí. Diputado, un tema porque usted habló algo que es absolutamente cierto, que si vos producís carne o producís soja en Salta, hasta que llegás acá, tenés multiplicación de costos, no tenés acceso al agua, es todo más difícil. Uno mira el mapa y lo entiende. Dígame, el tema de ese eterno corredor bioceánico que nunca arranca, algunos hablan de Catamarca, otros hablan de San Juan, pero pensando en Salta y en el norte una salida al Pacífico, ¿eso podría ser un camino o es un sueño eso nada más? Es algo que se consideró dentro de la geopolítica como algo favorable. Esto de corredor no tiene nada, está bastante estático. Es importante tener no avanza. No hay nada. Nuestro corredor no avanza. Por eso. Pero como ahora apareció otro proyecto, por eso le pregunté, qué sé yo, con la... Todo lo que favorezca el comercio, la colocación a través de vías cortas, la producción regional, de la provincia de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Chaco, Formosa y Jujuy, por supuesto, va a favorecer a la región si nosotros podemos comerciar directamente. Había el corredor bioceánico que venía de Brasil, pasaba por la ruta 51, venía por la 81, agarraba la 51 y tenemos el paso de Sico en Salta y el paso de Jama en Jujuy. Todo eso está bastante quieto. Muchas veces la gente vive y se hace la película diciendo tenemos que reactivar el ramal C14 para llegar por Antofagasta a los puertos. Mire, y por ahí podemos sacar la producción granelera. Un granelero, ¿cuánto puede llevar? No sé. 50.000 toneladas. Por ahí más o menos creo que es 50.000 toneladas. El tren nuestro, el ramal C14, tiene dos puntos críticos que se llaman zigzag. Hay lugares donde toma altura el tren con tramos cortos y que sube en pendiente. No puede subir, claro. Y en ese tramo caben 10 vagones. Calculando que un vagón se lleva más o menos lo que lleva un camión, que son 30 toneladas, pues lleva 300 toneladas. ¿Cuántos trenes tenemos que mandar para llegar a 50.000 toneladas? Por supuesto. ¿Cuántos días tiene que pagar Puerto en Antofagasta ese granelero para llevar? Entonces, este camino, esta forma, ¿no es cierto?, hasta que no se cambie el diseño del ramal C14, no es una vía. Pero otros productos sí pueden salir, que no llevan tanto volumen. Sumado al corredor bioceánico, sea a través de por vía terrestre, nosotros podemos tener una salida. Yo creo que fue con usted que le comenté cuál era la situación del productor salteño versus producir en Bolivia o en el Chaco paraguayo. Mientras la soja estaba a 450, ahora subió un poco, pero cuando estaba a 450 era más o menos 35.000 pesos el precio de pizarra, que menos 5.000 pesos el productor de Salta cobraba 30.000 pesos, que pasado a dólares, al dólar que uno cuenta, ¿no es cierto?, que lo toca con los dedos, eran $150. Y si usted se va al Chaco paraguayo o va a Bolivia, va a percibir los 450 y 500 dólares.
con el agravante que, por ejemplo, en Paraguay el impuesto a la ganancia no es 33, el 10%. Claro. El impuesto a las transacciones, el impuesto indirecto es mucho más bajo. Entonces se desalienta la explotación, la inversión acá en el país. Y por eso es que yo le digo que hay un Estado que asfixia, que conspira contra el desarrollo, con la generación de empleo y traer bienestar. En la medida que no produzcamos y que la productividad del trabajo no sea elevada, no se pueden mejorar los salarios, que es por el lugar donde empezamos a conversar este tema. No se pueden mejorar los salarios. Y si no pueden mejorar los salarios, las empresas no van a poder crecer porque no van a vender lo suficiente y no va a crecer el nivel de vida. Y el fin de la política es la búsqueda del bienestar general. Y en Argentina pareciera ser que viene fracasando porque no alcanza. Totalmente. Cada vez se aleja más. Con un Estado más grande nos alejamos más del fin buscado. Entonces, hay que administrar bien para que poder tener éxito. ¿Alguna más? No. Bueno, diputado, la verdad que es un gusto, porque conoce técnicamente, explica bien. Cuando a veces no estamos de acuerdo, lo tramitamos con muchísimo respeto. Así que, bueno, lo vamos a seguir llamando, diputado. Sí, por supuesto. Y cuando quiera, yo le cuento el cuento del comunismo. No hay ningún problema. No. Bueno, el diputado Zapata, muchas gracias. Hasta cualquier momento y buenas tardes. Chau. Por favor, hasta siempre. Que tengan un gran año. Igualmente. Un abrazo a las señoras también. Adiós. Igualmente. Chau. Enseguida viene Silvina, pero vos sabés que yo me quedé pensando en algo que es como una cuestión central. Viste que cuando el gobierno dice voy a preservar los precios de la carne y entonces hay productos que no se van a poder exportar. Básicamente los más comunes, ¿no? La falda, el vacío, el asado. Y vos decís, es una decisión absolutamente entendible para que no se dispare la inflación y para que la gente coma carne a precios más o menos razonables. Ahora, claro, el tema es cuando juegue el otro. Porque él dice, yo tengo 2.000 cabezas de ganado, ¿no? Y entonces dice, no estoy de acuerdo con eso y un día me canso, vendo las 2.000 cabezas y hago un plazo fijo. Que también pasa eso, ¿no? Es el otro tema que te cuesta entenderlo cuando vos lo mirás de este lado. Digo, o viste, cuando él te dice, sí, ¿cómo te vas a ir? Che, no puede ser que pagues esto, o tiene que haber un impuesto porque hay mucha gente que está golpeada. Y el empresario te dice, o me mudo al Chaco, o me mudo a Paraguay, que lo hacen, o deslocalizo mi empresa. Es como muy complicado. Es complicado y además en ese... si no tenés en cuenta la respuesta, te quedás pedaleando en el aire. Y detrás de eso están los empleados que quedan también. Totalmente. O sea, es una cadena, ¿no? Exactamente. Sí, estaba recordando que algo de eso decía el diputado de La Espina en la última sesión por bienes personales. Decía, esto es una invitación a que los empresarios se radiquen en Uruguay, en Punta del Este. Sí. Bueno, hay que ver, ¿no? Sí, a mí me parece, porque una cosa, sí, viste, él lo dijo, a mí me parece que tampoco vos podés legislar porque se te hayan ido 5 empresarios. Y una cosa es que vos, porque pasa mucho, te radicás como individuo, como persona en Uruguay y las empresas siguen acá. También, ¿no? También. Pero lo que él plantea, me parece que es más de tierra adentro lo que plantea Zapata, ¿no? Sí. Del otro lado, Heller, recuerdo, en esa misma sesión decía, tenemos la carga tributaria más baja en comparación con países de la OCDE, ¿no? Claro. Países supuestamente desarrollados. Bueno, sí, el tema, viste, ¿no? es como cuando decís, no solo es tener razón, sino que si el otro te dice, está bien, vos tenés razón, pero yo me voy a otro lado, es una complicación para vos como gobierno también, ¿no? Habría que compararse más que con países de la OCDE, con países, digamos, limítrofes que tienen una realidad más parecida a la nuestra. Exactamente. Bueno, muy interesante. Pero además, viste que no se enoja, explica, No, la verdad didáctico. Que... exactamente. Sí. Bueno. Bueno, más de Silvina, que hay cuestiones pendientes, por favor. Bueno, habíamos quedado en la ley de la industria automotriz, que era uno de los temas que se podrían tratar en extraordinarias, y que, bueno, propone declarar al sector automotriz autopartista como industria estratégica. Ofrece, bueno, en todos los eslabones, beneficios en todos los eslabones de la producción, beneficios fiscales para las nuevas inversiones que generen rendimiento y exportaciones e integración de los componentes locales. O sea, también estamos ahí promoviendo el tema de la industria local, con fomento para la industria local. Después, el plan plurianual, que es otro de los temas que hablábamos antes también, que es otro de los proyectos que puede ingresar en extraordinarias
al Congreso. No sabemos por qué Cámara ingresará, si por diputados o senadores. También eso es importante porque es clave a la hora del debate, porque Cámara ingresará. Y después, bueno, la modificación al monotributo, que ya también ingresó junto al mismo día que ingresó el proyecto de compra argentino, también ingresó una modificación al monotributo, que es importante porque también redefine las escalas y busca que las categorías A, B y C paguen menos de ese impuesto, con lo cual también favorecería un sector de la clase media también, claramente. En el marco de todas las reformas que hubo en el año pasado, en el 2021 del monotributo. Y otro de los temas finalmente que podría llegar es el acuerdo con el FMI, pero en última instancia porque todavía está bastante... Viene la etapa de ablande con primero los gobernadores y después con jefes de bloque, ¿no? Exactamente. El acuerdo con el FMI, recordemos que fue votado, o sea, la necesidad de que pase el acuerdo por el Congreso fue votado a principios del año pasado para que el Congreso pueda tener participación en un acuerdo, pero el acuerdo ya va a venir con, digamos, cuando ya esté firmado, cuando ya el FMI haya dado el visto bueno al acuerdo, ¿no? Ahí hay una enorme complicación porque si no hay acuerdo, bueno, tampoco está previsto en el presupuesto, pero lo que pautaba el acuerdo del 2018 era que este año tenías vencimientos por 19.000 millones de dólares, que obviamente no está esa plata. No, es deuda que según el ministro es insostenible, no se puede pagar, así que apuestan a extender los plazos. Bueno, veremos qué pasa hoy justamente en el encuentro de Guzmán con gobernadores. Bueno, y la tengo a Caro con otro tema muy sensible. ¿Le queda algo pendiente de reforma del Consejo de la Magistratura, sí, Caro? Lo vamos a desarrollar en los próximos días. Es un tema importante, tiene que ver con la reforma que propone el Ejecutivo al Consejo de la Magistratura, a la integración del Consejo. Puntualmente propone llevar de 13 a 17 los miembros, aumentando la cantidad de abogados, de académicos, legisladores quedaría igual. Bueno, todo es parte de esta iniciativa que ya está en el Senado, que va a ser uno de los grandes temas, como adelantó Silvina, que podría entrar en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, así que por falta de tiempo lo dejamos para los próximos días. A vos te quedaba un tema pendiente, perdóname, Silvina, a ver. Dale. No, bueno, el tema del monotributo era el último tema y bueno, el acuerdo con el FMI también sería uno de los temas que ingresarían también a y el hidrocarburos que lo habías tocado al comienzo, me parece. El hidrocarburos habíamos tocado al comienzo, ya lo habíamos hablado. Ahí estamos. Bueno, recordamos eso que había explicado claramente también Caro, que hidrocarburos había sido rechazado por algunos gobernadores y en el medio lo que estaba pasando en Mar del Plata con este proyecto que se presentó en los últimos días del año, ¿no? El tema de la explotación offshore en Mar del Plata y una gran guerra donde, bueno, algunos dicen que hay explotación offshore en muchos países. Están contando la explotación offshore que hay, por ejemplo, en las costas de Río de Janeiro, que eso no ha complicado para nada el turismo en Río de Janeiro. Hablan de explotación offshore, por ejemplo, en Tierra del Fuego. Tampoco ha habido complicaciones. Lo que uno tiene hasta acá en Mar del Plata es que básicamente el sector pesquero es el que más alerta ha planteado, ¿no? Y se ha sumado que también esto genera otro lío, se ha sumado el intendente, recordamos, un hombre del PRO, planteando que él está absolutamente en desacuerdo hasta que no tenga todas las garantías suficientes. Y en el medio apareció Pichetto diciendo, ¿y qué querés? Yo no puedo estar... Hay que invertir y yo voy a acompañar al gobierno, dijo Pichetto, pero no puedo estar peleando con los intendentes, los intendentes no quieren. Pero bueno, fue una ley que se presentó sobre finales de año nada más y habrá que ver qué es lo que acontece, pero repetimos, la gente de no solo el intendente, sino también el propio movimiento Evita y algún diputado del movimiento Evita habían aparecido con resistencias para con este proyecto. Bueno, creo que no queda más nada pendiente. ¿Alguna última cuestión? Caro Ramos, por favor. Estamos atentos a lo que suceda hoy a partir de las 17 en Casa de Gobierno con este encuentro entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y gobernadores del peronismo, de fuerzas provinciales y funcionarios del radicalismo que van a asistir. Se van a conocer por primera vez los detalles de la negociación con el fondo. Estamos en el tramo final ya de la negociación con el FMI y la semana próxima ese debate se traslada
por primera vez también al Congreso de la Nación con este encuentro con líderes parlamentarios. Perdóname, no son diputados los que van hoy, no son integrantes del Ejecutivo, no va el gobernador, el vice, pero van sin funcionarios de cada una de las 3 provincias. Sí, por ejemplo, de Jujuy va a ir el vicegobernador, también el vicegobernador de Corrientes. Y me está faltando una de las provincias. Mendoza. Bueno, y Mendoza también iría o el vice o el ministro de Hacienda. Y en el caso de Ciudad de Buenos Aires, como decíamos antes, no iría nadie. Pero como se dice mucho ahora, mucho empoderamiento de la figura de Gerardo Morales, me parece, ¿no? Exactamente, el gran gestor de este acuerdo con el presidente para lograr que haya representación del radicalismo, al menos, en esta reunión, en esta foto de unidad del día de hoy. Bueno, impecable estreno de Silvina Angiono. ¿Algo pendiente, Silvina? No, por ahora no, a la espera de esta reunión y para ver también qué va a suceder la semana que viene en el Congreso. Nos estamos viendo en cualquier momento entonces, Angiono. Gracias, Caro Ramos. Hasta la próxima. Aquí terminamos enseguida la continuidad de DTV. Gracias y buenas tardes.